En este video vamos a realizar el planteamiento del problema y la formulación de la hipótesis para el proyecto final de imágenes médicas. Nuestro grupo está conformado por José Vicente Alzate y Santiago Saavedra, y el proyecto que nos correspondió fue la cuantificación automática del volumen ventricular a partir de fracción de anisotropía mediante imágenes de tensor de difusión de resonancia magnética. Las imágenes con las cuales vamos a trabajar están basadas en el principio de difusión, que plantea que cualquier molécula pequeña con una temperatura mayor a 1 grado, es decir, que posea energía térmica, presenta movimientos aleatorios a través del medio donde se encuentra, y estos movimientos pueden ser además influenciados por gradientes de concentración. La difusión es representada mediante un coeficiente, el cual es denotado con la letra D, y dependiendo de las características del medio a través de la cual difunden las moléculas, se puede presentar una difusión de tipo isotrópico o anisotrópico. La difusión isotrópica hace referencia a un coeficiente D que es igual en todas las direcciones, lo que ocurre cuando las moléculas pueden moverse libremente en el medio sin presentar colisiones, como es el caso del líquido extracelular, como podemos ver en la imagen con estas moléculas que son de agua. Por otro lado, la difusión anisotrópica ocurre cuando el coeficiente D es diferente en cada dirección, debido a que las moléculas se mueven más libremente en unas direcciones que en otras, debido a que el medio presenta estructuras asimétricas, como es el caso del líquido intracelular, donde encontramos diferentes organelos, estructuras contra las cuales las moléculas colisionan. Ahora, las imágenes con las cuales vamos a trabajar se denominan imágenes de tensor de difusión, o por sus siglas ITD. Esto se refiere a un método cuantitativo y no invasivo para el estudio de la microestructura y la organización del tejido nervioso. Básicamente se refiere a un conjunto de técnicas que monitoriza la difusión de las moléculas de agua y la representa en forma de tensor, que es una representación matemática de forma matricial. En la imagen podemos observar algunos ejemplos de las diferentes técnicas que componen las imágenes de tensor de difusión, donde aquí tenemos la fracción de anisotropía, que es la que nos corresponde. La fracción de anisotropía es entonces una de las técnicas de tensor de difusión y consiste en un mapa construido a partir de un índice que representa la cantidad de anisotropía en un voxel. Es decir, qué tan limitada es la movilidad de las moléculas de agua en los tejidos. Este índice puede ir de 0 a 1, siendo 0 la menor anisotropía, es decir, una difusión isotrópica, y 1 la mayor anisotropía, es decir, una difusión puramente anisotrópica. Aplicando esta técnica al sistema nervioso y según las características de los tejidos, podemos observar que en estructuras como la sustancia gris y los ventrículos se obtiene una fracción de anisotropía cercana a 0. Como podemos ver, ambas estructuras se ven de un color grisáceo oscuro, casi negro, y esto se debe a que tanto los ventrículos como la sustancia gris presentan estructuras que permiten el movimiento libre de las moléculas. Por otro lado, en estructuras como la sustancia blanca, la cual son unos tractos que están compuestos por axones de neuronas ubicados de forma longitudinal, podemos observar que se tiene una anisotropía muy cercana a 1, que es por esto que se ven de color casi blanco, y esto se debe a que las moléculas, al encontrarse en una estructura con una geometría tan definida, no tienen un rango de movilidad muy amplio, sino que solo se mueven de forma longitudinal. Es por ello que aquí se presenta la mayor anisotropía. Ahora bien, el problema en estudio del proyecto consiste en segmentar de forma adecuada el sistema ventricular en cada uno de los cortes de la resonancia magnética, para posteriormente estimar el volumen ventricular total. De acuerdo a esto, las variables relevantes son el área del segmento, es decir, el área de la parte del sistema ventricular que estemos segmentando en cada corte, el grosor del corte en cuestión, el volumen del corte y por último el volumen ventricular total, que es nuestra variable de interés. Siguiendo con las suposiciones y opiniones, en primer lugar tenemos que esta técnica se caracteriza por tener una baja resolución espacial en sus imágenes, lo que probablemente dificultará la segmentación de ciertas estructuras que no se distinguen con tanta claridad a simple vista. Posteriormente tenemos que debido a la misma baja resolución espacial, visualizar las estructuras anatómicas no es tan claro como en una resonancia magnética convencional, por lo que requeriremos cierto conocimiento anatómico y de literatura para poder distinguir cuáles son nuestras estructuras de interés en cada uno de los cortes. Por último tenemos que el proceso de segmentación podría también dificultarse debido a que la materia gris y los ventrículos presentan niveles de gris muy similares, y en nuestro caso los ventrículos son nuestra estructura de interés, por lo que es necesario considerar diferentes factores para poder segmentarlos de forma correcta. Casos y control. Las imágenes de tensor de difusión con fracción de anisotropía permiten determinar alteraciones en los tractos de sustancia blanca.
que aparecen como normales en las secuencias morfológicas, permitiendo el diagnóstico y seguimiento de patologías como tumores, esclerosis múltiple, Alzheimer, esquizofrenia y deterioro cognitivo mínimo. Por otro lado, las variaciones en el volumen ventricular son un indicador de diagnóstico para patologías como la hidrocefalia o el Alzheimer. Como se ve en esta imagen, el ventrículo se encuentra dilatado, es decir, que hay un incremento en el volumen ventricular. Requerimientos y restricciones. Desarrollar un algoritmo que estime el volumen ventricular a partir del conjunto de imágenes de cada paciente. Este algoritmo debe funcionar de forma automática y además las imágenes que servirán como insumo del algoritmo deben ser mapas de fracción de anisotropía en forma de cortes tomográficos en cualquiera de los planos. Soluciones propuestas. A la imagen le aplicamos una mejora del histograma para que tenga un rango de 0 a 255. Luego le aplicamos un filtro gaussiano para posteriormente realizar la segmentación de los ventrículos a partir del histograma, es decir, por umbralización. Luego aplicamos operaciones morfológicas de apertura y cierre para eliminar estructuras no deseadas. Luego tenemos conectividad y operaciones morfológicas para completar el ventrículo. Finalmente tenemos la estimación del área y el cálculo del volumen. Como solución alternativa, a la imagen le aplicamos una mejora del histograma, luego hacemos un filtro gaussiano para posteriormente realizar una binarización. Luego, con el fin de eliminar estructuras no deseadas, aplicamos operaciones morfológicas de apertura y cierre. Luego realizamos una esqueletización para garantizar el contorno de los ventrículos y de algunas estructuras no deseadas. Luego, por medio de la máscara morfológica, eliminamos aquellas estructuras y dejamos solo los ventrículos. Posteriormente realizamos el cálculo de las propiedades de la región segmentada y realizamos el cálculo de volumen.